Bueno, señores, tenemos en la línea telefónica a Rigoberto Antonio Rosario, el aspirante a juez del Tribunal Constitucional, pues que ayer no recibió preguntas en el Consejo Nacional de la Magistratura. Rigoberto, ¿cómo estás? Buenos días, Julio. Buenos días. No te estamos escuchando. Vamos a ver ahí. Ahora sí. Ahora, Rigoberto. Sí. Buenos días, Julio, y buenos días en tu persona a los demás integrantes del staff. Rigoberto, ¿entiendes que cometiste un error al hacer una mención directa a uno de los miembros del Consejo de la Magistratura en tu intervención de ayer? En lo absoluto, no. Ok. No se arrepiente. Si ustedes pueden ver el video completo de mi intervención. Sí, lo vimos completo. Lo vimos y lo completo, bueno, lo pasamos. Y lo ahora. pasamos, sí. Bueno, qué bueno. Entonces, de ahí se puede observar que durante mi intervención en los 5 minutos ni le falto al protocolo ni le falto el respeto a ningún consejero. Oí también de una grabación que me envió un amigo que tú hacías alusión Julio, a que yo fui como no irrespetuoso, no recuerdo el término que usaste, pero que no debía haberlo hecho en ese escenario. Sí. Es el único escenario que tengo para hacerlo y tampoco lo hice de manera irrespetuosa. En mi hoja de vida, cosas que no estaban incluidas en el currículum depositado en el expediente que tienen todos los consejeros, habían cosas que no lo había incluido y eso fue lo que hice en los 5 minutos, incluirla por vía oral en mi intervención de los 5 minutos que están destinados a eso. Y entre las cosas que dije, soy un asiduo escritor de temas constitucionales y penales, haciendo ensayos y análisis jurídicos. Y uno de esos análisis jurídicos que he hecho, porque eso es parte de mi hoja de vida, es analizar la resolución de ese mismo órgano que en el año 2019 escogió a Luis Henry Molina como presidente de la Suprema Corte de Justicia, y en virtud de las normas constitucionales y legales, su designación es absolutamente inconstitucional por violentar el principio de legalidad. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? ¿En qué sentido lo violenta? Sencillo te explico rápidamente. Por ejemplo, la ley 328-97 orgánica de la carrera judicial establece en su artículo 3 que esa ley se le aplica inmediatamente a todos los miembros del Poder Judicial, de la Suprema Corte de Justicia. Esa misma ley, en su artículo 44, párrafo 3, establece que no pueden ser miembros de la Judicatura Nacional los activistas políticos pertenecientes a partidos políticos, de manera expresa lo establece. ¿Qué sucede? Que si bien es cierto que el Consejo Nacional de la Magistratura tiene la facultad constitucional de designar a los miembros de la Suprema Corte de Justicia, no menos cierto es que el principio de legalidad le exige que esa elección que hagan tiene que ajustarse a lo que establece la ley orgánica de la carrera judicial y además a la ley orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura, que es violado en su artículo 20, que manda a los miembros del Consejo, mediante la secretaría del mismo, a depurar los expedientes. Y eso es obvio que no se hizo ninguna depuración, porque fue en el mismo Consejo, en su postulación, donde Henry Molina dijo que de salir electo, él renunciaba a su militancia partidaria del Partido de la Liberación Dominicana. Y muestra de ello es que por ahí anda la carta, que posterior a ser elegido, es que él renuncia. Y eso es una violación constitucional
anterior que no puede subsanarse con la renuncia posterior, porque cuando él fue escogido, que fue designado, era miembro de un partido político. Entonces su decisión es absolutamente pero diría lo mismo para Milton Ray Guevara también. No, porque para el Tribunal Constitucional esas limitantes no están establecidas. O sea, para el Tribunal Constitucional pueden sacar a cualquier secretario general de un partido político y solamente tiene que tener las condiciones de ser abogado con más de 12 años en ejercicio, que son mayor de 35 años. Entonces, en esos casos considera que con Mariano Germán sí se violó. ¿Con Mariano Germán? Sí, el expresidente de la Suprema. No, pero es que Mariano Germán no era ¿Quién ha dicho que no? ¿Y de quién era miembro? No era miembro de Mariano. Sí, era miembro. No había un Germán que no fuera. Mariano Germán era abogado de Leonel, pero no miembro. Era miembro. Alejandrina sí. Y fue miembro del Comité Central también. Sí, fue miembro. Julio, Eso no entra en discusión. Y fundador. Si era miembro del Yo nunca vi a Mariano Germán en una reunión del Comité Central. Óigame lo que le digo. Ahora, lo que se puede considerar, discúlpeme, si era miembro, porque no tengo ningún asunto personal contra Henry ni contra nadie. Si era miembro, renunció del PRD con vos. Pero Julio, que no era. Pero claro que sí. Tú fuiste una vez miembro del PLD y tú lo eres. Fue de los fundadores del PLD. Sí, pero que Mariano Germán. Sí, Mariano era miembro, Eso está en discusión. El hermano del sí, su hermano. Por eso yo lo mencioné ahorita. No es verdad eso. Sí, le decía que si Mariano era miembro también se violó la Constitución en su elección, porque no pueden ser miembros de la judicatura dominicana. Cuando me refiero a judicatura, al Poder Judicial, recuerden que el Tribunal Constitucional no es parte del Poder Judicial, es un órgano extra. De todas maneras, Rigoberto, cuando referí el asunto, lo hice de acuerdo con la vicepresidenta, que estoy plenamente de acuerdo, en que tú presentabas tu hoja de servicio. Claro, cualquier crítica que tú tuvieras para el presidente de la Suprema, para el presidente de la República o para la procuradora, que cualquiera podemos tener crítica, actuaciones de ella, no era el escenario. No era el escenario, era para presentar tus calidades, tus credenciales, líder. Yo lo que estoy haciendo es presentando mis calidades y esa parte de tú estabas cuestionando una decisión del Consejo de la Magistratura. Pero está bien. El mismo que debía votar por ti. Pero está bien que nadie vote. Rigoberto. Oye, pero entonces a que tú fuiste. Rigoberto. Discúlpeme, déjeme decirle esto. Sí, adelante. Ellos tuvieron la oportunidad de oro de descalificarme intelectual y por falta de capacidad de razonamiento, haciéndome la pregunta. Lo que pasa es que ellos se cubrieron, porque las respuestas a su pregunta venían incorporadas, porque yo sé cómo hacerlo. Otra, pues, si yo no me voy, sería un acto indigno de mi persona ocultar decisiones inconstitucionales de un órgano que va a designar los miembros del guardián de la Constitución. Eso es indigno, y en esas condiciones este ser humano nativo de Pedro Santana no requiere que lo... Pero Rigoberto, la sentencia 168-13 es peor que eso. Bueno. Rigoberto. Es peor que eso. Tú sabes tú decirle a una gente que nació aquí, que no nació aquí. Rigoberto. No, porque eso lo establece la Constitución. Eso lo establece la Constitución. ¿Quién dijo esa vaina? Rigoberto. Él lo sabe lo que yo estoy diciendo. Rigoberto. Y eso lo hizo Milton Ray Guevara y todo el mundo cree que él es exitoso. Rigoberto. Perdón, él está diciendo algo. Eso desde el punto de vista político es una sentencia dominicanista, pero desde el punto de vista de nacionalidad, pero desde el punto de vista jurídico es un ADC. Míralo ahí donde está. Yo no tengo más preguntas, magistrado. Ese tipo está en lo correcto. Míralo ahí donde está. Rigoberto, adelante. Rigoberto, dos cosas, Rigoberto. Usted que ha calificado, ¿verdad?, de ese órgano indigno, ¿usted considera, primero, por qué se motiva a que un órgano que usted considera indigno pues le evalúe para ser tomado en cuenta para una posición? Y segundo, si usted espera que después de este acontecimiento algún consejero de eso vote por usted para el puesto. Mire, respondiendo a su pregunta, porque está en dos vertientes. Sí, señor. Lo primero,
que se tiende a descalificar a todos los seres humanos que unos viven hablando sobre algo, pero no se someten. Entonces, para yo cumplir con ese cometido, porque dice, pero tú vives descalificando al Consejo del Poder Judicial, pero sométete a su escrutinio. Yo fui y me sometí. Para los que usan eso como argumento para descalificarme, que yo no tengo razones para atacarlo porque no me someto, yo fui y me sometí, pero tampoco puedo desaprovechar el escenario para decir las violaciones constitucionales que desde él mismo se cometen. Entonces, no, y más voy más lejos a la última parte de su pregunta. Yo no tengo posibilidad alguna, como no tiene nadie que no esté apadrinado por el poder político, eclesiástico, económico, para ocupar para ocupar un puesto en el Tribunal Constitucional. Le digo algo, antes de empezar las vistas, ya es un secreto a voces de quiénes son los escogidos. Pero ¿por qué usted fue entonces, don Rigoberto, si usted piensa eso? Por partido, y se lo dividen por partido. La cuota del PRM, que cuando se eligió en el 2019 a Henry Molina, pero tenía 2 miembros, fue Napoleón Esteves, porque todo lo hicieron en confabulación con todas las fuerzas políticas y con la Suprema Corte de Justicia, que tiene 2 votos. Ese espacio, ese órgano, no constituye más que una farsa. Entonces Rigoberto, tú fuiste al espacio, tú fuiste ahí a denunciar. Tú fuiste a ese órgano a denunciar al órgano. A ponerlo en evidencia. Yo fui a ese órgano, como le dije anteriormente, a que midieran mi capacidad intelectual, profesional y mi profundidad de razonamiento, además de establecer, porque sería indigno de mi parte, de conocer las violaciones constitucionales que te dan de ese órgano y la forma como opera, guardar silencio y buscar que me eligieran en esa condición. Eso es indigno y a mí no me enseñaron a eso. ¿Cómo interpreta el hecho de que no hubo sesión de preguntas en su caso? Sencillamente eso fue una acción táctica de ellos, porque los demás consejeros pusieron su barba en remojo y infirieron que de las respuestas a su pregunta podrían derivarse situaciones que podrían poner en entredicho su carrera política, por una parte su credibilidad y la transparencia del concurso y la integridad de los que componen el poder, el Consejo Nacional de la Magistratura. Finalmente, ellos lo hicieron fue por eso. Finalmente, Rigoberto, tu opinión sobre lo que acaba de ocurrir en el Colegio de Abogados. Bueno, eso es lamentable y tristemente el Colegio de Abogados de la República Dominicana no sale de un escándalo. Ahora, yo sostengo que quien tiene la razón no recurre a la violencia. Entonces ahí se hicieron unas elecciones. El único órgano que tiene calidad para declarar un ganador es la Comisión Electoral. La Comisión Electoral, antes de declarar quién había ganado, algunos de sus miembros fueron agredidos físicamente. Luego se produce la declaratoria y lo que le queda a la parte que no esté conforme con eso es acudir a los tribunales por la vía administrativa e impugnar la declaración y no hacer uso de la fuerza por sus propias manos. Entonces eso es algo que a mí me impacta y como abogado me avergüenza. Entonces hay algo ahí que yo veo como que es cierto, no vamos a titubear en esto, vamos a decirlo claro. Los partidos políticos viven contaminando los gremios en este país. Y los gremios son para la defensa de los gremiados. Pero los partidos políticos, en la campaña de Joan, que no sé quién es, que no lo he visto nunca,
contrario a Potentini, que es un abogado de larga data que lo conoce todo el mundo en este país, a ese señor le invirtieron como si era una candidatura presidencial, porque las vallas que yo he visto en el Cibao tienen que sumar más de 200 millones de pesos. Entonces, ¿con qué propósito se hace eso? Porque dice un político bogotano que quien invierte para ganar llega para robar. Entonces a mí no me pueden decir nadie me puede convencer de lo contrario. Bueno, pues muchas gracias a Rigoberto Antonio Rosario. Rigoberto, vas a seguir litigando en los tribunales y trabajando. Lo del Tribunal Constitucional. O sea, eso para otro día. Parece que lo pospusimos. Tiene un nicho ahí ahora. No, porque Rigoberto es un gran abogado. Pero claro. Bueno. Pero démele un saludo a sus hermanos Rudy y el mayor general en la honrosa condición de retiro, don Nelson Rosario Guerrero. Gracias Pedro, tú eres tú eres parte de esta familia. Yo lo sé, hermano, yo lo sé. Pedro nada más, Rigoberto, me está sacando a mí ahora. Maestro, que usted le dio duro esta mañana. Inclúyame a Julio, Rigoberto, que el maestro lo que sea penó porque él entendía que usted debería estar, pero al manifestarse ese pequeño inconveniente, llamémosle, entonces tú has pospuesto su participación en ese importante tribunal. Pero Julio es un amigo de larga data a quien le tengo gratitud eterna y él sabe por qué. Sí, así es, eso es recíproco, Rigoberto. Pues gracias, Rigoberto, muchas gracias. Un abrazo. Cambio y fuera.